Buenas tardes a todos los presentes. Como siempre me es grato saludarles. Hoy damos inicio al primer webinar de este año 2022 en el marco del ciclo de webinars permanente del Cuerpo Académico Financial Research Group. Y nos complace darle la bienvenida a quien el día de hoy será nuestro conferencista. Desde el Perú, nuestro amigo el doctor Aldo Ramírez Zamudio. Permítanme darles a conocer parte de su quehacer profesional y académico. Profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Profesor en los programas de posgrado en Centrum PUCP. Economista por la Universidad de Lima, PhD summa cum laude en Economía y Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Economía por Indiana University, Bloomington, Estados Unidos. Máster en Economía y Administración Pública por la INAP, España. Hasta el 2017 y por 25 años en SUNAT, en Evaluación, Desarrollo y Manejo de Proyectos de Alcance Nacional. Jefe de División de Planteamiento de Programación Operativa en Fiscalización y de Control de la Deuda. Asesor del viceministro de Comunicaciones en el año 2011. Además, experiencia en políticas públicas, modelos de riesgo, negociación, economía experimental y teoría de juegos. Nuevamente, bienvenido, doctor Aldo. Adelante con su conferencia. Yo realmente te agradezco, es lo menos que puedo hacer es conversar un rato con ustedes, que al final es una cosa divertida, ¿no? Cuando es entre colegas, porque podemos intercambiar opiniones y todo. Y con esto les voy a mostrar digamos, uno de los productos de la investigación que estuve haciendo en los últimos años. Bueno, como dijo Rogelio, pues me he sentido un poco avergonzado, ¿no?, de lo que ha dicho. Yo soy una persona mayor nomás, pero no, digamos, sí, pues tengo una trayectoria por la edad, pues, ¿no? Por la edad, ¿no? He trabajado casi 27 años en el sector público en Perú, ¿no? Sí, básicamente en el sector público, ¿no? Yo imagino que ustedes en México, como aquí en Perú, acá ya no tanto, ¿no? Han tenido una visión, pues, ¿no?, diferente del sector público, ¿no? Como son unos burócratas que están durmiendo, ¿no? Y que se la pasan solamente pensando en cómo gastar el dinero y cada vez gastar más, ¿no? Bueno, un poco, ¿no? Pero digamos que hay cierta institucionalidad, ¿no? Justamente conversábamos con Rogelio para darles una idea de que en Perú pues ya hemos tenido desde la época de Alan García, que fue el desastre terrible del 85 al 90, ¿no?, con una hiperinflación y el terrorismo y todo, y en los 90, ¿no?, la cosa pues se arregló, digamos, se venció al terrorismo, acabó la hiperinflación, entonces el Perú se estabilizó, ¿no? Y una de las cosas que hizo Fujimori, que dentro de las cosas buenas, porque también hizo cosas buenas, ¿no?, fue refundar el sistema de administración pública en el Perú, ¿no? Todos los que entraron en esa época eran todos jóvenes, ¿no? Todos jóvenes, ¿no? Y todos, pues, obviamente recién egresados de las universidades, ¿no?, profesionales. Entonces, la mayoría de las instituciones, ¿no?, se formó con gente joven y comprometida, ¿no? Y mucha de esa gente se ha quedado, ¿no? Entonces, si hay algo que comentaba justamente con Rogelio el otro día, era que Perú, pues, ha tenido más de 30 años, ¿no?, desde que entró Fujimori, ¿no?, después de la debacle de los 80, ¿no?, y desde el 90, que hay una relativa estabilidad, nosotros hemos tenido gobiernos de todas clases, ¿ya? Es más, el que hay hoy día, pues, no tienen idea, o sea, si ustedes creen que AMLO es de izquierda, pues este tipo está más a la izquierda que AMLO, ¿no? Pero al final termina siendo en el discurso nomás, ¿no? Porque justamente la institucionalidad, que no es, digamos, la que quisiéramos en Perú, pero es una institucionalidad que se ha mostrado resistente a todo tipo de gobiernos, ¿no? Entonces, las cosas se siguen haciendo aquí, ¿no? Es más, los gobiernos pasan, generalmente todos los presidentes nuestros se van a la cárcel, como ustedes ya sabrán, ¿no? Y finalmente, pues, los presidentes se van a la cárcel, pero los burócratas quedan, ¿no? Es más, o sea, yo cuando salí de SUNAT, que es el SAT, es como el SAT de ustedes, ¿no?, que es la Administración Tributaria Federal de Perú, ¿no?, porque en Perú no tenemos, digamos, administración tributaria estadual, porque es relativamente más pequeño que México, ¿no?
Entonces lo que tenemos es solamente una administración federal y que tiene oficinas en todo el país, ¿no? Entonces hay unas de mayor rango, otras de menor rango, pero son todas de la Administración Federal de Impuestos, ¿no? Entonces yo entré a esa Administración Federal de Impuestos en el año 92, en el comienzo de 1992, ¿no? Justamente a raíz de la refundación de la mayoría de las instituciones en el país, ¿no? Pero yo salí porque, bueno, yo quería ser profesor, pues, ¿no? Pero mucha gente, los que entraron conmigo, muchos se quedaron, muchos siguen trabajando ahí, ¿no? Entonces, mal que bien, ¿no? Hay una cierta institucionalidad en el Perú, ¿no? Entonces comentábamos con Rogelio justamente el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Como en Perú, al comienzo no teníamos vacunas, como la mayoría, ¿no? Y ya luego cuando tuvimos las vacunas, hemos ido vacunando y ahora pues la vacunación ha sido realmente un éxito, ¿no? Estamos por el 90% más o menos de la población, ¿no? Y como comentábamos con Rogelio, ya se están vacunando a los niños de 5 a 11 años, ¿no? Para que vayan al colegio. Entonces, eso, por ejemplo, cuando tú no le metes la mano, ¿no? Cuando los gobiernos no le meten la mano a algo que funciona, la cosa sigue, ¿no? Y eso es algo de lo que los peruanos estamos, digamos, no felices, pero satisfechos, ¿no? Al menos tenemos la cierta credibilidad en algunas instituciones y sabemos que lo van a hacer bien, ¿no? Y que los gobiernos pueden venir, ir, pueden pasar y al final no van a tocar mucho de eso porque saben que tocarlo es impopular y que tocarlo no es bueno, ¿no? Y que cuando las cosas funcionan es mejor dejarlas. Entonces eso es, por ejemplo, la política de salud en el Perú, que tiene su cierta autonomía, ¿no? Se sigue llevando a cabo con este gobierno, sin este gobierno, ¿no? Este gobierno cuando estaba haciendo campaña política quería comprar Sputnik, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente su afinidad pues, con Rusia, ¿no? Con los países que, bueno, ya Rusia no es nada socialista, pero digamos, con lo que otrora fue, pues, la Unión Soviética, ¿no? Pero no pudieron, pues, ¿no? No pudieron porque la mayoría de los contratos ya estaban hechos, ¿no? Todo negociado, entonces al final no pudieron. Y bueno, y varias cosas así, ¿no? Pero vamos ya, creo que al punto que me interesa, ¿no? Al punto que nos interesa y es que yo les quiero mostrar el producto de la investigación que hice desde el año 2016 al año 2019, ¿no? Fueron 4 años casi llevando a cabo varios proyectos, ¿no? De los cuales han salido 3 papers, ¿ya? Y uno de ellos fue publicado primero, ¿no? Luego salió ¿no? Y el otro lo tenemos todavía ahí, pues, rebotando, ¿no? Como un balón de fútbol, ¿no? Entonces ya parece que esta vez espero, con los últimos ayornos, ¿no? Los últimos adornos que le hemos puesto, ya lo acepten, ¿no? Eso espero, ¿no? Entonces lo hemos mandado lo vamos a mandar este lunes a una revista que espero que lo acepten, es una buena revista, ¿no? Este paper que vamos a ver hoy día salió publicado en International Review of Law and Economics, que es un buen journal, ¿no? Es un Q1, es un cuartil 1 de Scopus, y de verdad que cuando lo publicaron, bueno, cuando me dijeron que ya lo habían aceptado, me sacaron un yunque de la espalda, ¿no? Porque estaba con el peso de poder publicar, que de todas maneras, como bien dice Rogelio, la economía, el comportamiento, las finanzas del comportamiento son pues temas controversiales, ¿no? Entonces a todos nos van mirando como una panda de loquitos, ¿no? Y a veces pues como que no creen mucho en nosotros, ¿no? Y no es una cuestión de moda, ¿no? En realidad yo la economía experimental y la economía del comportamiento en general, en su más amplio sentido, que incluye las finanzas y todo, al final es en lo que decanta cualquier economista cuando hace experimentos. O sea, cuando uno hace experimentos, termina convenciéndose de que algo no cuadra y de que hay muchas cosas que se pueden mejorar si uno incluye temas de psicología, ¿no? Temas de neurociencia que está probado, que explican mucho mejor a veces que la propia economía de cómo se comportan las personas, ¿no? Entonces, para no hacerla larga, ¿no? Ya empezamos esto y voy a tratar de tomar 1 hora, a lo mucho, 1 hora y 5, 1 hora y 10, más bien me van a disculpar, ¿no? Les voy a contar un poco sobre la presión tributaria. Creo que todos conocen el tema de la presión tributaria, pero se los voy a detallar rápidamente. Es el coeficiente entre lo que se recauda como tributos en un país y el PBI o el PIB, ¿no? Como ustedes le dicen. Nosotros le decimos acá PBI y ustedes le dicen PIB, o sea, el Producto Interno Bruto. Entonces, miren cómo ha sido en el Perú, ¿ya? Nosotros hemos tenido obviamente años muy malos, que fueron del 87 al 93, ¿no? Al 91, 92, ¿no? Que fue la hiperinflación. Acá hay un pequeño cambio porque en realidad la hiperinflación duró hasta el año 90 nomás, ¿no? Claro que en el 91, 92 todavía la inflación fue 50% anual,
¿no? Porque, claro, descendía de cifras pues estratosféricas, ¿no? La inflación acumulada de los 5 años de Alan García fue de 1.000.000%. O sea, nos hemos deshecho de 6 ceros cuando hemos reconvertido la moneda, ¿no? Cosa que otros países casi muy pocos han hecho, ¿no? Nosotros nos deshicimos de 6 ceros cuando hicimos la conversión monetaria, ¿no? Entonces, este foso, el foso de las Marianas que ven por aquí, ha sido la peor época de la presión tributaria en el Perú, ¿no? Y es más, antes teníamos una presión tributaria de casi 20 cuando sumábamos el seguro de salud, ¿no? La seguridad social pasábamos del 20%, ¿no? Entonces estos han sido los años de Belaúnde, ¿no? Del 80 al 85, antes de Alan García, ¿no? Cuando Alan García entra, pues los jóvenes heterodoxos, ¿no? Probaron las ideas raras, estas de Marbacha, ¿no? O sea, curvas de demanda pues, con pendiente positiva, curvas de oferta con pendiente negativa y todas esas locuras de los años 70, que a lo que nos condujeron pues, fue a la peor hiperinflación, a la peor inflación de nuestra historia y a la peor crisis económica de nuestra historia, ¿no? O sea, lo del COVID ahora ha sido parecido, ¿no? Pero la diferencia es que la estructura productiva ha estado intacta, ¿no? Simplemente era por falta de mano de obra que todo el mundo estaba enfermo, mucha gente falleció, ¿no? Pero en los años 80 se destruyó la estructura productiva prácticamente, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el cuento aquí, no? El cuento es que al final hemos hecho muchas cosas y siempre terminamos rondando alrededor del 13% de presión tributaria, que es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Tenemos años mejores, años peores, ¿no? Así como México depende mucho del petróleo, ¿no? O tenía una dependencia grande del petróleo, Perú depende del cobre, ¿no? Que es igual que Chile, es una bendición y una maldición, ¿no? Una maldición porque cuando los precios del cobre están malos, digamos, pues somos el barquito de papel en medio del océano cuando no hay viento, ¿no? Pero cuando el precio del cobre está alto, tenemos pues este viento a favor y el barquito avanza, ¿no? Entonces eso es lo que hemos visto, ¿ya? Entonces en 1992 se reforma la SUNAT, que es el SAT, ¿no? El SAT de ustedes es la SUNAT de Perú, ¿ya? Y bueno, la presión tributaria había llegado a ser 8% del PIB o del PBI en el año 89, ¿no? Es el peor nivel de la historia, ¿no? Desde que se tienen números, cifras sobre eso, ¿no? Y ya luego, a partir de la recuperación económica, varios años han estado por encima de 15, 16, pero luego con la crisis económica del 2009, ¿no? La caída del precio de los metales del 2012, 2013, ¿no? Ya bajó a 13, por ahí se ha movido, ¿no? Entonces aquí yo tengo algo donde también ustedes están por aquí. Miren, están ustedes aquí en México, que tiene el 16.2 de presión tributaria, y Perú tiene menos, tiene el 14.2% de presión tributaria, ha tenido en el año 2019, ¿no? Que fue justamente un año coincidente, en el caso de Perú, con los peores precios del cobre, ¿ya? Los peores precios. Y ahora, más bien, ahí parece otra vez un superciclo de los precios de los minerales, pero como tenemos pues un presidente que es realmente un desastre, ¿no? Ayer Fernando del Rincón, que ustedes lo deben conocer muy bien, que es mexicano, ¿no? Prácticamente ha hecho puré con él, pues, ¿no? O sea, es un tipo bastante pues primario, ¿no? O sea, no tiene nivel ni siquiera para ser un maestro rural, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hay, ¿no? La política lo ha decidido así, bueno, y claro, la otra candidata era terriblemente mala, ¿no? También, ¿no? Entonces, el pueblo ha demostrado por muchos años ser antifujimorista y la verdad que lo único que podemos atestiguar en el Perú es que cualquier cosa que se presente contra Fujimori siempre le va a ganar, ¿no? Entonces, la próxima vez quizás sea un tarro de basura y le termine ganando, ¿no? O sea, porque si este tipo le ha podido ganar a la Fujimori, es porque cualquier cosa le puede ganar, ¿no? Entonces ya yo pediría que por favor no hagan experimentos y ya no la pongan de candidata, ¿no? Porque ya estamos viendo que a lo que nos lleva ese odio que le tiene la gente, ¿no? Como les decía, ¿no? Mucha gente, ustedes en México conocen, pues, ¿no? Sobre Fujimori también, ¿no? Entonces, Fujimori, muchos mexicanos de repente lo han comparado con don Porfirio Díaz, ¿no? Presidente de reformas, mano dura, ¿no? Cosas que dejó para el país, pero fue un dictador también, ¿no? Entonces, la gente no, en su mayoría, tiene un mal recuerdo de Fujimori, ¿no? Entonces, lo que nos ha pasado ahora es un producto de ese antifujimorismo que en el Perú es enorme, ¿no? Se ha demostrado que es el único partido que siempre gana elecciones al final, ¿ya? Bueno, ¿por qué les cuento esto? Miren,
porque en el 2019 era 14.2 y es una de las más bajas de América. Entonces, México, Perú solo le ganan a Guatemala, ¿no? México nos gana a nosotros, a Perú, y Perú solo le gana a Guatemala, ¿no? A ese nivel de recaudación tributaria está, ¿no? Es muy malo, ¿ya? Es muy, pero muy malo. Entonces, claro, con un nivel de recaudación tributaria así, es muy difícil pues tener un sistema de salud, por ejemplo, medianamente decente, ¿no? Porque Perú pues han fallecido más de 200.000 personas por producto del COVID, ¿no? Mucha gente ha fallecido en sus hogares, en la cola del hospital, ¿no? Haciendo fila en el hospital esperando una cama, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, eso es lo que había, ¿no? Uno podría arguir que si antes no se necesitó, bueno, si no había demanda previa era porque no se necesitaba y que eso ha sido una situación extraordinaria, ¿no? Pero bueno, igual, ¿no? O sea, comparándonos con los demás países, incluso de Latinoamérica, Perú era uno de los que menos camas por cada 100 habitantes tenía, ¿no? Camas de hospital. Entonces, hemos pagado el precio de la poca previsión y de esa, como es una muy baja recaudación, no permite hacer obra pública de gran envergadura en el Perú, la verdad, ¿no? Entonces, en el Perú es un país en el que la inversión privada es el motor del crecimiento, ¿no? Lo hace bien, pero todos acá somos ya gente mayor y sabemos como buenos economistas, me imagino la mayoría, que el Estado, que el privado no soluciona todo, bueno, por eso existen externalidades, existen fallos de mercado y que a veces el Estado tiene que entrar, pues, donde el privado no soluciona el problema o donde lo complica, el Estado tiene que entrar, ¿ya? Entonces yo les voy a contar esta historia, ¿ya? Porque a mí me gusta contar cuentos, espero que me soporten, ¿no? Soy un contador de cuentos, ¿no? Y este cuento que les voy a contar es el cuento que a nosotros nos contaron cuando éramos muy, muy chicos, ¿no? Muy jóvenes, y entramos a la SUNAT, ¿no? Entonces teníamos todos 30 kilos menos, ¿no es cierto? Y el pelo negro, ¿no? Y mucha ilusión, pues, ¿no? Y entonces cuando entramos felices, ¿no? Como parecíamos perritos que no los sacan a pasear a la calle, ¿no? Entonces que un día se salen y se encuentran la puerta abierta y se salen, pero como locos, no saben para dónde correr, ¿no? Entonces así estábamos, ¿no? Estábamos sobreexcitados pensando en la posibilidad de hacer cosas buenas, ¿no? Pero también obviamente de crecer como personas, como profesionales, ¿no? Entonces cuando entramos a la SUNAT estaba sin nadie prácticamente, ¿no? Creo que quedaron 20 personas, imagínense 20 personas de una administración de impuestos federal, ¿no? O sea, de un país que ahora la SUNAT tiene más o menos 14.000 personas, pues, ¿no? Entonces imagínense que habían 20 personas en un monstruo como ese, ¿no? Eso es lo que quedó. Entonces vino una misión del CIAT, que es el Consejo Interamericano de Administraciones Tributarias, ¿no? Entonces, donde hay, obviamente, increíblemente tiene sede en Panamá, o sea, en el paraíso fiscal, no sé cómo, ¿no? Pero tiene sede en Panamá, ¿ya? Pero ahí van, pues, argentinos, ¿no? Uruguayos, chilenos, colombianos, ahora también peruanos, ¿no? ¿Ya? Y entonces, este grupo de funcionarios vino y se quedó 2, 3 años en Perú, ¿ya? Entonces nuestro jefe era José Luis García, que un argentino, ¿ya? Que el tipo era pues el general Patton, ¿ya? O sea, avanzaba con los tanques y no importa si había abuelitas, niños, ¿no? Entonces avanzaba sobre lo que encontraba, ¿no? Pero el tipo tuvo muy buenos resultados al comienzo, sobre todo. ¿Cuál es la historia que nos contó? ¿Ya? Para hacer un símil con cómo habíamos encontrado el país, ¿no? O sea, la baja recaudación tributaria y el muy laxo comportamiento tributario de las personas, porque las personas no pagan impuestos y no les da la gana de pagar, imagínense. Entonces, habían 40 personas en la SUNAT y no teníamos ni siquiera auditores, o sea, inspectores, ¿no? Entonces, ese 6 meses que no hubo inspectores ni nadie que controlara nada, la gente hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y entonces nos puso el ejemplo de Venecia, ¿no? Entonces, muchos de ustedes han visto o de repente han estado incluso ahí, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene Venecia con las palomas, ¿no? Entonces, era el mismo problema de Perú con los evasores de impuestos, o con la gente que no quería pagar impuestos, ¿no? Entonces decía, el tipo nos contó que la plaza de San Marcos estaba invadida de palomas, ¿no? Entonces, las palomas eran un tremendo problema porque, como ustedes ya saben, pues defecan en los techos, en los monumentos, y Venecia todo es un monumento, entonces se malograban las construcciones, ¿no? Todo se podría, pues, ¿no? Entonces, ¿qué podían hacer? Entonces a alguien se le ocurrió una idea, ¿no? Y puso un atrio, un estrado, delante de la catedral, en la plaza de San Marcos, delante de la basílica, ¿no? De San Marcos,
y puso unos tremendos altavoces, ¿no? Unos parlantes altavoces, ¿no? Entonces, en estos tremendos altavoces, con un micrófono, ¿no? Él tomó una paloma al azar, ¿no? Y la empezó a estrangular, pues, ¿no? Entonces, le empezó a estrangular lentamente, ¿no? Y transmitió la agonía de la paloma, ¿no? A través de los altavoces, ¿no? Entonces, las demás palomas, aterradas, porque tampoco tontas no son, o sea, son animales probablemente un poco primarios, pero sí se dan cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Vieron aterradas cómo el tipo estrangulaba lentamente a la paloma y lo transmitía, pues si hubiera habido de YouTube, seguramente lo pasaba vía YouTube en ese año, ¿no? Pues esto fue en comienzos de los 80s, ¿ya? Y bueno, pues le estranguló en público, ¿no? Y todos los gritos de la paloma mientras agonizaba, pues fueron transmitidos, ¿no? A todo Venecia, a un volumen estridente, ¿no? Y las palomas volaron, ¿no? Se mandaron a cambiar, ¿no? Entonces él decía, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es entrar con fuerza, ¿no? Al estilo, pues, la Policía Federal, ¿no? Al estilo, el Ejército, ¿no? Y meter miedo a todos, ¿no? Hacer una fuerza de choque, asustar, y hay que estrangular gente en vivo por la televisión, ¿no? Hay que meter a la cárcel a evasores de impuestos para que la cosa se empareje, ¿no? Como te dice. Entonces, esto es obviamente, ¿no? Como varios de ustedes ya están presintiendo, ¿no? Es la visión neoclásica, ¿no? Es el famoso modelo de la economía del crimen de Becker, ¿no? De Gary Becker, es decir, la gente, ¿no? Hasta los delincuentes de Gary Becker, bueno, inocentemente para mí ahora, ¿no? El tipo ganó el Nobel, ¿no? Para él en su modelo, hasta los criminales evalúan las consecuencias, ¿no? De cometer un acto de criminalidad, pues, ¿no? De ese tipo, ¿no? De ese tipo, maximizar mi función de utilidad sujeto a restricciones, ¿no? Entonces, y bueno, evaluaban la probabilidad de ser, detenidos o de ser, ¿no? De ser atrapados en el acto, en el crimen, ¿no? Y la penalidad que enfrentarían, los años de cárcel y todo, y de acuerdo a eso tomaban su decisión, ¿no? Es decir, una decisión puramente racional al estilo de un ente pues sumamente pensante, ¿no? Y altamente, con un IQ pues altísimo, ¿no? O sea, carente de emociones también, ¿no? Carente de sentimientos, ¿no? Y ya sabemos que evidentemente las personas no somos así, ¿no? Pero bueno, claro, era un trabajo en esa época innovador, ¿no? Nuevo, vanguardista, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Todas las palomas se fueron de San Marcos, ¿no? Pero pasó una semana y empezó a caer otra paloma, una palomita, 2 semanas y habían varias palomitas, 3 semanas y había muchas más palomitas, ¿no? Y con el tiempo tenemos lo que se ve en la Plaza de San Marcos, que está lleno de palomas de nuevo, ¿no? Entonces te la vas a pasar estrangulando las palomas, y lo más probable es que las palomas se sigan reproduciendo y sigan viniendo y sigan ensuciando los monumentos, ¿no? Entonces no se puede, pues, ¿no? O sea, la coerción no lo es todo. La coerción puede funcionar en ciertos aspectos y bajo ciertas circunstancias, pero no puedes vivir de la coerción, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos aprendido con el tiempo, ¿no? Porque en la SUNAT hicimos eso, pues, y esto es el enfoque neoclásico, ¿no? El enfoque neoclásico proviene de la economía del crimen, ¿no? Que fue la inspiradora, ¿no? De este trabajo de Allingham y Sand, ¿no? Del año 72, que suponía que los agentes económicos, ¿no? Son estándares, es decir, el agente económico racional, ¿no? Se preocupa de maximizar su función de utilidad, que en este caso no era una función de utilidad esperada porque había eventos, ¿no? Eventos posibles. Un evento era de que pudieras evadir y te sales con la tuya, nadie se da cuenta, nadie te atrapa, ¿no? Y el otro evento posible es que te atrapen, ¿no? Entonces, ese es el esquema de análisis de Gary Becker y ellos, Allingham y Sand, ¿no? Lo siguieron, ¿no? Y este es el trabajo, digamos, seminal en ellos, ¿ya? Entonces, ahí no sé qué ha pasado, se me ha descuadrado la presentación, pero básicamente, miren, lo que tengo aquí al comienzo es la utilidad esperada, ¿ya? Entonces, la utilidad esperada, que es una función de utilidad de von Neumann-Morgenstern, la que se usa para la teoría de juegos, ¿no? Lo que tiene es dos partes, ¿no? En la parte que está más a la derecha, que estoy marcando con el cursor, está P, que es la probabilidad de que cuando tú decides evadir, ¿no es cierto?, te auditen, o sea, te fiscalicen, te inspeccionen, o sea, te caigan los inspectores del SAT, ¿no? Y te detecten, ¿ya? Ese es P. Y 1 menos P es que nunca vayan, ¿no? Nunca vayan. Entonces, lo que está aquí es la función de utilidad, y esta función de utilidad,
Cuando nunca van, es una función de utilidad que tiene una particularidad. W es el ingreso, ¿ya? Y X, que es la variable de decisión, es el monto que decide declarar el contribuyente en el modelo de alineación. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo 100 de ingresos, pero yo voy a decir, no, solo he ganado 50. Entonces, X sería 50, ¿no? Entonces, cuando yo decido evadir una parte de mis ingresos, ¿ya? Entonces, evidentemente voy a tener una utilidad que es prácticamente todo mi ingreso menos lo que he pagado, ¿ya? Que es lo que yo dije que había ganado, que era X, y teta, ¿no? Que es este parámetro de aquí, que es la tasa del impuesto. Entonces, al final, mi utilidad depende de esa diferencia, ¿no? Toda mi riqueza, que es W, menos lo que yo pagué como impuestos, ¿ya? Y si no me pescan, esa es mi utilidad, ¿no? Neta, excelente. Pero si me pescan con la P, no solamente pues voy a descontar, ¿no es cierto?, a mi riqueza, eso que yo decidí pagar, sino que ¿ya? Esto que está aquí, es la multa que me van a poner porque me detectaron que evadí, ¿no? Y esa multa obviamente va a estar en proporción a lo que decidí evadir, que es W, el de la riqueza, menos X, lo que yo decidí declarar como que era mi ingreso, ¿no? Mi ingreso reportado, mi ingreso declarado. Entonces, bajo varios supuestos, ¿no? De que la auditoría siempre detecta la evasión, ¿no es cierto? Este modelo es un modelo sencillo, porque lo único que hace es, dado que la variable de decisión es X, cuando yo la derivo, este ingreso esperado con respecto a X, y lo evalúo en dos situaciones posibles, ¿no? Cuando no evado nada, o cuando la evasión es cero, es decir, cuando X es cero, o cuando evado todo, X es igual a W, yo simplemente reordeno estas expresiones, ¿no? Y me va a dar esta que es la que me interesa a mí, ¿ya? Porque es la de cuando decido evadir. ¿De qué depende que yo decida evadir? Miren, es tan sencillo como esto, ¿ya? P por mu, que es lo que está aquí, ¿ya? Simplemente es la penalidad esperada por unidad de renta, no declarada. O sea, es mi castigo, ¿ya? Y teta es la tasa del impuesto. Entonces, resulta que así de simple, si la penalidad esperada es menor que la tasa del impuesto, es decir, las multas no son muy fuertes, ¿ya? Si las multas no son muy fuertes y no sobrepasan a la tasa del impuesto, la gente va a evadir, pues. ¿Por qué? Porque el castigo es pequeño, pues. Entonces, si el castigo es muy pequeño, evado, pues, ¿no? Porque, pues, ¿no? ¿Pero a qué voy a pagar si no me van a hacer nada? ¿Por qué les voy a dar mi plata, no? Entonces, esa es la visión de Navinga Lizardo, ¿no? Pero varios de ustedes estarán diciendo, oye, ¿y los suecos, ¿no? Y los finlandeses, ¿dónde quedan en esto, no? Pues esos tipos pagan aunque ni siquiera les cobren, ¿no? Entonces, pero así es, pues, ¿no? Entonces, digamos, hay otra cosa más que considerar, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, no se sorprendan porque incluso México, ¿no? Perú tienen una cierta moral fiscal, ¿no? Es decir, hay gente que paga porque quiere, no porque lo obligue, ¿ya? Entonces, esa era la conclusión fundamental, ¿ya? Pero, ¿qué dice la evidencia? Bueno, pues vamos al cuadrito, ¿ya? Me dice Rogelio que hay personas en la sala de espera. No sé si por favor podrías admitirla, Rogelio, porque me ha llegado esa notificación. Sí, ya. Bueno, Gracias. ya. No, gracias a ti. Entonces, miren, acá tenemos, ¿ya? Tenemos Estados Unidos, vemos cuántos contribuyentes tiene registrados, ¿ya? Vemos cuántas auditorías aquí hacen al año en la segunda columna, ¿ya? Sobre el impuesto a la renta personal. ¿Cuál es la probabilidad, por tanto, de ser auditado? ¿Ya? Lo que la gente estima, ¿no? Oye, sí, pero ¿cuántos inspectores tienen? Ya, ¿y cuántas auditorías hacen allá? Entonces, a ver, no creo que me pase nada, ¿no? Ya, luego, ¿cuál es la penalidad? Entonces, miren, ¿no? La penalidad es baja, ¿ya? Es baja. En Estados Unidos es 5%, en Francia es 10%, en Japón es altísimo, ¿ya? Pero vamos a ver que esto no tiene correlación, ¿ya? Porque Canadá es 50%, pero Suecia es 20%, y sin embargo ahí pagan sus impuestos, casi no hay evasión, como lo vamos a ver en unos minutos, en un minuto, ¿no? México, la tasa es 45%, es medianamente alta, ¿no? La de Colombia es 20%, no es muy alta, pero la de Perú es casi como la de México, ¿ya? En eso nos parecemos también, la comida rica también en eso nos parece, ¿no? Y bueno, miren, esta entonces es la columna que me marca cuál es la penalidad esperada por unidad de renta no declarada, ¿no? Por lo que yo decido evadir. Entonces, es bajísimo. En Estados Unidos es 0.03, en Francia es 0.09,
¿no? En Colombia es 2.07 porque ahí, digamos, hay una combinación, ellos hacen muchas más auditorías, entonces ahí sí, ¿no? Es el riesgo de ser detectado o de ser inspeccionado es más alto, ¿no? Pero la mayoría de los países tienen unos riesgos, pero que son ridículamente bajos, ¿ya? Y obviamente cuando comparamos esto con la tasa del impuesto, la tasa del impuesto es mayor siempre, en todos los países. Entonces, ¿qué predice el modelo de Allen-Guizardo? Que todos evaden, pues. Porque si el castigo, que es esta columna, la expected penalty, ¿no? Es tan bajo, ¿para qué voy a pagar? Pues, si no me va a pasar nada, ¿no? ¿Ya? ¿Se da cuenta? Evade, pues debería evadir un montón. Y sin embargo, miren lo que pasa, ¿ya? Estas son las tasas de evasión, ¿ya? Que se encuentran, ¿ya? Entonces Estados Unidos tiene 10% en el impuesto a la renta, ¿no? ¿Ya? Personal, o sea, las personas. En Francia es el 12, en Japón es el 8, Canadá 3.5. Lo de Suecia ya no me sorprende, ni creo que les sorprenda a ninguno de ustedes, ¿no? Los escandinavos siempre siguiendo por la línea recta, sin que les digan, ¿no? México tampoco no tiene una tasa grande. Miren, se compara la de Francia, o sea, siéntanse orgullosos, ¿ya? La evasión no es muy alta en el caso del impuesto a la renta personal, ¿ya? La de Colombia es muy alta, ¿ya? Pero esto se debe a otras cosas, ¿ya? Se debe a que ellos no tienen un sistema de terceros, es decir, de retenciones. En el Perú, no sé cómo será en México, pero creo que es así también. La empresa para la que uno trabaja le retiene el impuesto y ellos mismos están obligados a ingresarlo al fisco, ¿ya? En cambio, en Colombia no tenían un sistema de retención, es decir, cada persona hacía su propia declaración. Entonces, claro, ahí sí les das libre albedrío y ahí tienes, ¿no? Pero igual, 34%, ¿no? Con todo lo que ya sabemos del modelo de Allen-Guizardo debería ser 80, pues, es decir, solamente un 20% de pánfilos, ¿no? Deberían pagar, pues, dado que ni siquiera los van a perseguir, ¿ya? Y bueno, la de Perú es más alta que la de México, ¿no? Pero es la mitad de la de Colombia. Entonces, estos datos los hemos obtenido de las propias administraciones tributarias. Por eso aquí aparece el propio SAT de México, ¿ya? De ahí lo sacamos. De cuántas auditorías, cuántos contribuyentes había, ¿no? Cuáles son las penalidades o las multas que se ponen por la evasión, etcétera, ¿no? Y la tasa del impuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia empírica? Bueno, pues que los modelos de cumplimiento, los niveles de cumplimiento son mucho más altos de lo que predice el modelo neoclásico, ¿ya? Este modelo de Allen-Guizardo. Entonces, al parecer, las personas no nos comportamos de acuerdo a lo que los neoclásicos dicen, pues, ¿no? Ya no es algo contra los neoclásicos, sino que evidentemente parece que la gente tiene otra motivación para pagar impuestos. Entonces, cuando Allen, en el año 99, que es James Allen, es un autor muy conocido, que es uno de los gurús del tema de impuestos desde la economía, ¿ya? Hizo algo muy interesante. Se dijo, hay que ver, pues, qué tan adversos al riesgo. De repente la gente es muy adversa al riesgo, ¿no es cierto? La concavidad en la curva de la función de utilidad de las personas, ¿no? Y por eso, como todos somos tan adversos al riesgo, no, pues, todos pagamos impuestos porque sí, pues, ¿no? Pero cuando calibró el modelo, ¿no? De Allen-Guizardo y puso funciones de utilidad, ¿ya? Las normales, las que se han obtenido como evidencia en todo el mundo, es decir, que las personas nos movemos entre un coeficiente de aversión relativa al riesgo de entre 0 y 2, ¿ya? Uno es la función del logaritmo natural del consumo, que esa es la función de utilidad que casi todo el mundo tiene, ¿no? ¿Ya? Entonces, entre 0 y 2, el modelo de Allen-Guizardo predecía un cumplimiento de 13%, es decir, que la gente evadiría el 87% de su renta. Y eso no lo vemos en ningún lado, o sea, ni en la selva, pues, ¿no? Ni en la ley de la selva. Es decir, ni Perú en su peor época ha tenido un nivel de evasión de esa índole, ¿no? Es 87%, es altísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, digamos, entonces son más miedosos aún, ¿no? Entonces, imaginemos una curva de utilidad no suave, así cóncava, sino un triángulo, pues una pirámide, es decir, somos archimiedosos, ¿no? Tenemos muchísimo miedo, somos demasiado adversos al riesgo, entonces probemos con un coeficiente de 10 que ya es absurdo, ¿no? Es un nivel de concavidad absurdo, ¿no? Y aún con ese nivel de concavidad de la curva de utilidad absurdo, ¿ya? El cumplimiento sería del 70%, es decir, la evasión sería solo 30%. Entonces, algo mal, pues, no está mal el modelo, no predice bien, deberíamos ver o mejorarlo, o cómo mejorarlo, o desecharlo, pues lamentablemente, ¿no? Entonces, en las economías en desarrollo se ha gastado un montón de recursos, ¿no? Tratando de reforzar, ¿no? El cumplimiento vía coerción,
¿no? Metiendo miedo, ¿no? Asustando, comerciales por televisión, los auditores o los inspectores tienen una cara de malvados, pero así, Dios mío, ¿no? Aquí en Perú se cuenta ese famoso chiste, ¿no? Se los voy a contar rápidamente. Se tocan la puerta de un galpón, ¿no? De un taller, ¿no? Que está todo cerrado. Entonces va y abre el vigilante, ¿no? Abre la ventanita, ¿no? Esta ventanita que tienen ahí arriba en la puerta, y le dice, pues, ¿no? Sí, señor, ¿qué es? No, somos el SAT, venimos a inspeccionar. El tipo pues pone una cara así, ¿no? Entonces, bueno, pues lo llama al gerente y dice, no han venido los del SAT. ¿Qué vas a hacer? Pues abre la puerta, ¿no? Entonces abren la puerta y entran unos delincuentes armados de metralletas. ¡Esto es un asalto! Y entonces el gerente dice, uy, felizmente, ¿no? O sea, mejor era un asalto, ¿no? Que a que te cayeran los inspectores, pues, ¿no? Los inspectores del fisco, ¿no? O sea, ese chiste se contaba aquí, ¿no? Entonces, así era, pues, ¿no? O sea, lo que había era incluso un nivel de abuso de la administración tributaria, porque aquí pues veías las bodegas pequeñitas, ¿no? Las tienditas, ¿no? De abarrotes, ¿no? De las abuelitas, ¿no? Gente mayor que tiene todas cerradas, pues, ¿no? Por no entregar comprobantes, ¿no? Entonces eso, pues, claro, uno dice la ley es para todos, debe ser igual, ¿no? Pero en realidad, pues, digamos, había de repente poco criterio con eso, ¿no? No se manejaba, porque, claro, sí, pues está mal, la ley es igual para todos, pero ellos no tienen abogados, no se van a defender, ¿no? Entonces, las empresas grandes sí se defienden como gato panza arriba, ¿no? Es decir, usan todo lo que tienen y como tienen abogados pueden dilatar los procesos, ¿no? Pero eso ya no es un problema, pues, de la administración tributaria, es un problema del sistema de justicia y es prácticamente un problema del mundo, ¿no? Es un problema del sistema capitalista, donde el dinero puede comprar buenos abogados, la gente se defiende, pues, ¿no? Y puede dilatar los procesos, ¿sí? Entonces ahora viene la enseñanza principal, lo que les decía, el chiste de las palomas, ¿no? El cuento de las palomas. En realidad, aunque la disuasión, es decir, el enforcement, el acosar a la gente y hacerla que pague impuestos, fuera lo más importante, fuera fundamental, aún así es imposible auditar o controlar o inspeccionar a todos, ¿no? Entonces, no, pues tenemos que buscar una vía alternativa por la cual, ¿no? De repente la gente paga impuestos porque quiere y tratar de ir ahí y estimularla, ¿no? Porque de repente yendo solamente por ese camino vamos a gastar menos, ¿no? Porque no vamos a tener que contratar tantos auditores, tantos inspectores, ¿no? Y no vamos a tener que hacer pues desembolsos de esta naturaleza y solamente de repente, qué sé yo, pues con comerciales de televisión, ¿no? O con cosas como las que vamos a explorar aquí, ¿no? Que son justamente dos medidas alternativas que se usaron para ver si la gente confiaba en ellas como una manera de estimularlos a pagar, ¿no? Y voy a tratar de parar esto para poder ahora compartir este video de YouTube que espero que ustedes lo vean, ¿no? Porque quiero comentarles que lo que nosotros hemos encontrado, ¿ya? Justamente, es pues que no, pues hay aspectos psicológicos, ¿no? Que parece que son importantes, ¿no? En mi investigación, que es la investigación que yo hago, ¿no? He encontrado básicamente dos, ¿ya? Uno es la reciprocidad, ¿ya? Y el otro es los efectos de pares, ¿ya? ¿Qué quiere decir la reciprocidad? Bueno, todos entendemos qué es decir, si tú me haces A, bueno, si yo entiendo que A es bueno, trato de darte A también a cambio, trato de ser recíproco, ¿no? Si tú me haces B, que es malo, yo también te devuelvo B y si puedo C y D, ¿no? Y tratar de masacrarte, lo que pueda hacerte, ¿no? Y bueno, y el otro es el de los efectos de pares, es decir, la necesidad de encajar. Entonces yo acá les voy a poner este experimento que se hizo con unos monitos capuchinos para que vean que todos los seres que respiramos, ¿ya? Somos recíprocos, ¿ya? Incluyendo los monitos capuchinos, obviamente. Entonces, este experimento consiste en que a dos monitos que los tienen juntos, uno al lado del otro, ¿ya? Los hacen hacer una misma tarea, ¿no? Es una tarea repetitiva, pero que ellos pueden hacer, pues son seres muy inteligentes, ¿no? Y al monito de la derecha le dan como recompensa uvas, ¿no es cierto? Pero al monito de la izquierda le dan pepino, pero no pepino la fruta, sino el cucumber, o sea, pepino amargo, lo que se usa para las ensaladas, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, pues las uvas son ricas, ¿no? Son deliciosas y los pepinos son feos, pues, ¿no? Entonces, miren lo que pasa cuando este monito, ¿no? Siente que le están dando pepinos y a su vecino le están dando uvas.
Bueno, justamente, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La reciprocidad, ¿no? Entonces, es muy, pero muy posible, ¿ya? Que la gente, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Hemos encontrado evidencia, no nosotros, sino toda la investigación que hay, de que la gente pues responde recíprocamente a los gobiernos. Es decir, si el gobierno me da unos servicios públicos de baja calidad, ¿no? Pésimos, ¿no? Yo siento que es corrupto, ¿no? Que el dinero de los impuestos se lo apropian políticos deshonestos, ¿no? Que yo cuando quiero ir a un hospital público pues me van a hacer esperar días, meses por una operación, ¿no? La atención es mala, ¿no? La gente es descortés, ¿no? Entonces la gente pues dice, oye, ¿para qué pago impuestos, no? Porque si los pago para recibir esos pésimos servicios públicos, entonces mejor no pago, ¿no? Entonces la reciprocidad parece ser, ¿no? Ahora, nosotros tratamos de medir la reciprocidad, ¿no? Y encontramos una proxy muy buena, que es el apoyo al gobierno. Entonces, lo que hemos encontrado por la literatura reciente es que el apoyo al gobierno de turno suele ser muy importante, ¿ya? Entonces, ahora yo les voy a compartir el otro video, ¿ya? Entonces, déjenme, por favor, que lo voy a poner aquí, ¿ya? Y es que nosotros encontramos, ¿ya? En nuestra investigación, que también era muy importante, ¿ya? El, los peer effects, ¿no? Es decir, los efectos de pares, ¿ya? Denme un minuto aquí que siempre estoy aprendiendo Teams, es la primera vez que lo uso, me van a disculpar, ¿ya? Y ahora sí, ¿ya? Entonces ahora por favor mírenlo, y estos son los efectos de pares, es decir, todas las personas tenemos la necesidad de encajar, ¿ya? Es decir, siempre que vemos algo, un lugar, un grupo de gente, sobre todo si son amigos o colegas nuestros, nosotros tenemos la necesidad de encajar, ¿ya? Y eso lo vamos a ver aquí. Este es un experimento en el cual hay una persona, que es la que está dentro del ascensor, y todos los que van a entrar, ¿ya? Todos los que van a entrar al ascensor son artistas, ¿no? O sea, son actores contratados que van a hacer algo, ¿no? Van a realizar acciones para ver qué influencia tiene sobre la persona que está dentro del ascensor. Ok, entonces, bueno, espero que les haya gustado, algunos de esos son los clásicos, Buenísimos, ¿no? buenísimos. Sí, son los clásicos. Entonces, sí, pues no, la gente tiende a comportarse como los demás del grupo en el cual se encuentran, ¿no? Entonces, sí, pues es muy, pero muy importante al parecer los efectos de grupo, ¿ya? Los efectos de pares. Entonces, ¿qué es lo que esto sirva como un pretexto para poder introducir esto, ¿no? Que es
que evidentemente si no funciona, digamos, el modelo convencional, ¿no? Neoclásico, pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces tenemos que explicar este fenómeno de por qué, ¿no? En algunos países hay mucha coerción, ¿no? Y sin embargo la evasión no responde demasiado a la coerción, en otros no hay nada de coerción o es muy pequeña, y sin embargo la gente contribuye también, ¿no? Entonces, al parecer, no es la coerción el elemento fundamental. Entonces, ¿a qué debemos apelar para hacer que la gente, pues, contribuya más con los bienes públicos, ¿no? Que esa es la idea, ¿ya? Entonces, eso es el enfoque de la nueva economía conductual, ¿no? Entonces, se ha recogido evidencia, hay abundante literatura acerca de que son elementos psicológicos y culturales los que también inciden en el pago de impuestos y en la contribución a bienes públicos, ¿ya? Porque me refiero en general a la contribución de bienes públicos, o sea, cuando la gente da dinero para algo, ¿ya? No solamente a través de los impuestos. Entonces, miren todos los autores que yo les he presentado, ¿no? Y toda esta investigación que ya empezó desde el comienzo de los 90s o finales de los 80s, ¿no? Porque se probó y se probó y se probó el modelo de Allingham-Isard, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, y no salía, pues, es decir, no podían, al calibrarlo, obtener los resultados verificables con la realidad, ¿ya? Entonces, todo esto que vino posteriormente de incluir estos elementos psicológicos, culturales, dio lugar a lo que ahora se conoce en el mundo, lo que se conoce en la literatura como el tax moral, ¿ya? ¿Qué quiere decir el tax moral? Es decir, la moral fiscal. ¿Qué hay en la moral fiscal? Pues, evidentemente, no solo la aversión a las pérdidas, que ya estaba considerada en el, la aversión al riesgo, que estaba considerada en el modelo neoclásico, sino también hay aversión a las pérdidas, que es el efecto de Kahneman y Tversky, ¿no es cierto? Para los que para los que conocen la prospect theory, ¿no? Es decir, que la gente odia mucho más las cosas que pierde que lo que disfruta las cosas que gana, ¿ya? Entonces, los peer effects, es decir, los efectos de imitación, efectos de pares, de imitar a los pares, a los amigos, al grupo de trabajo, a la familia. Luego está la reciprocidad, ¿no? La simpatía, normas sociales, ¿no? Incluso aspectos cognitivos, ¿ya? Es decir, prejuicios, heurística, ¿no? Cosas que son muy comunes, por ejemplo, en las finanzas conductuales, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, miren, ese es el modelo que yo planteo, ¿no? Lo voy a pasar rápidamente para no complicar demasiado la cosa, ¿no? Pero es básicamente un modelo en el que, si ustedes paran aquí, ese es el modelo convencional neoclásico, ¿no? Es decir, para mí la utilidad, sea que este sería un neutral al riesgo, es decir, que la utilidad es absolutamente lineal, pero considerando podría ser xz a la 1 medio, o logaritmo natural de xz, lo que fuera, ¿no? Eso es indiferente, la cosa es presentar lo que viene, que es que al modelo neoclásico se le agrega esto que está aquí, ¿ya? Y entonces, esto que está aquí, que lo voy a mencionar ahora rápidamente, ¿ya? Si bien XZ es lo que gana, ¿no? Lo que gana monetariamente por la acción que realiza, ¿ya? Lo que está a la derecha, miren que tiene un signo negativo, es decir, esto es lo que pierde por no hacer lo que la norma social espera, ¿ya? Lo que los demás esperan o por no seguir el comportamiento adecuado, ¿ya? Entonces, este gamma T es el grado de interiorización de la norma social. Por ejemplo, en este caso, la norma social sería pagar los impuestos, ¿ya? Pagar los impuestos que te corresponden. Entonces, justamente este gamma de T es el que le da la concavidad a la curva, ¿ya? ¿Y qué más hay? Miren, este gamma sobre T se multiplica por 1 menos dg. ¿Qué cosa es dg? ¿Ya? dg, que lo voy a mencionar aquí, es la desviación del grupo de referencia. Es decir, tu grupo de amigos, de colegas, ¿no? O la familia, que tanto se desvían de la norma social. Es decir, ¿cómo son ellos? Ellos pagan impuestos, no los pagan, son muy evasores o son muy cumplidos, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? Si dg es el desvío, es decir, que tanto evaden, 1 menos dg es el cumplimiento. Por eso es que tu desviación, que es esta dz, se multiplica por el desvío de tu grupo de referencia y por este factor que mide cuánto has tú internalizado la norma social, si te importa o no te importa. Por lo tanto, todo esto que está seguido del menos es una pérdida de utilidad cuando te desvías de la norma social que tú consideras es válida, ¿ya? Entonces, eso es lo que pierdes.
Por eso, ¿ya? Por eso es que la gente no se queda con todo, es decir, no decide evadir todo, pues, y por eso te quedarías con toda tu riqueza acá. Si lo haces, vas a sentir una desutilidad o una pérdida de bienestar ocasionada por ese desvío con respecto a la norma, ¿no? Obviamente, si tu grupo de referencia son todos delincuentes, tú no vas a tener problema, ¿no? Pues en ser un delincuente, ¿no? Entonces, esto está también en correlación con la abundante literatura sociológica que hay, ¿no? Desde la famosa parábola de la ventana rota, ¿no? Que muchos de ustedes deben conocer, ¿no? De por qué los barrios, ¿no? La famosa parábola de la ventana rota era por qué en los barrios, eso es un estudio que se hizo en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, en aquel barrio donde se rompía una ventana y se dejaba sin arreglar, inmediatamente aparecía pues delincuencia, ¿no? Prostitución, drogas y esto que el otro, ¿no? El barrio se iba degradando, ¿no? En cambio, cuando tú tenías el barrio bien presentable, pintado, ¿no? Siempre las ventanas bien, ¿no? Entonces era muy difícil que ahí apareciera delincuencia, ¿no? En cuanto tú ves señales de degradación, de olvido, de abandono, ¿no? Las cosas se degradan más rápidamente, ¿no? Entonces es una de esas ideas locas pues, que nos enseñó el alcalde de Medellín en los años 90, ¿no? Sociólogo, ¿no? Que construyó la mejor biblioteca de Latinoamérica en el barrio más pobre de Medellín, ¿no? Entonces el tipo un genio, ¿no? Transformó ese barrio, ¿no? Entonces, claro, todos quisiéramos hacer lo mismo, ¿no? Pero de repente pues no es posible, ¿no? Entonces se ha visto que hay un cierto éxito en ese tipo de políticas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las personas, ¿no? Primero tenemos un efecto de pares, es decir, ¿no? Nos sentimos bien estando con gente, ¿no? Y para relacionarnos con ellos tenemos que comportarnos de manera similar a lo que ellos hacen, ¿ya? Entonces, esta norma que yo he utilizado, esta función de utilidad, ¿no? Ya hago eso, lo voy a pasar rápido, me sirve a mí para plantear hipótesis, ¿no? Y las hipótesis son que, primero, si la gente es egoísta o cree que la norma es solo legalista, o sea, ese gamma es como si valiera cero, entonces la gente se va a comportar de acuerdo a como el modelo neoclásico que dice, pues, ¿ya? Ahora, no quiere decir que todas las personas tenemos esa función de utilidad o que todas las personas somos neoclásicas, no, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Ustedes van a ver que hay gente pues egoísta, hay gente que es altruista, todo, ¿no? Entonces el fin de hacer esto es ver cómo es la mayoría de la gente o cuál de los comportamientos dentro de toda la masa de comportamientos diferentes, cuál es el que prevalece, ¿ya? Entonces, esto es una suposición por agente, ¿ya? Porque en los experimentos que yo he hecho, hemos encontrado toda clase de agentes, pues, ¿ya? Los agentes que son como estos, es decir, que no donan absolutamente nada ante el experimento, y hay gente que dona mucho, ¿ya? Entonces, es lo que viene. Entonces, por el contrario, si la gente es principista, va a sentir desutilidad por desviarse de la norma, ¿no? Entonces va a querer cumplir. Entonces, nosotros hicimos un experimento en el Perú, ¿ya? En Lima. Un experimento muy sencillo, ¿ya? Le dimos dinero, ¿ya? 20 soles, que son como $7, eran como $7 a la gente porque venía, la contratábamos, la reclutábamos para este experimento, ¿no? En realidad trajimos a casi 400 personas en los 3 años, ¿no? Les dábamos $7 por movilidad, que ellos se lo quedaban, ¿ya? Entonces, acá Rogelio sabe que los taxis en Perú son baratos, pero peligrosos, ¿no es cierto? Manejan como endemoniados, entonces... y lo otro era 30 soles, que eran $10 más o menos de dotación, ¿ya? Ahora, la muestra fue interesante porque no hicimos con alumnos universitarios, ¿ya? Entonces, ha sido una ventaja de este trabajo fue que trabajamos con personas de la calle, reales, ¿ya? Teníamos una empresa que la engañó a la gente, bueno, no le engañó, le dijo, es para un focus group, ¿no? Entonces a la gente le encanta ir a los focus group porque le van a dar a degustar pues, algún producto nuevo, ¿no? Y se lo van a regalar, ¿no? Entonces varios vinieron y estaban así como decepcionados, ¿no? Porque pensaron que les iban a ofrecer la nueva gaseosa o no sé, los nuevos productos alimenticios o el nuevo detergente, ¿no? Pero bueno, igual vino, ¿no? Hicimos un muestreo bueno porque vino gente de nivel socioeconómico A, B, C, aquí como se hace aquí en Perú, ¿no? Es decir, en una representación más o menos cabal de la estructura de la población peruana, ¿no? Obviamente de los que pagan impuestos, es decir, de 25 años hacia arriba, ¿ya? Y lo que dijimos es, de esta dotación de 30 soles, ellos en una hoja anónima, sin ninguna identificación, podían decidir voluntariamente cuánto donar de esos 30 soles. Si querían 0, si querían los 30, o 5, o 10, o 15, o 20, o los que fueran, ¿ya? Pero ellos podían decidir
libre y arbitrariamente, es decir, en una hoja anónima, es decir, no había coerción de ningún tipo. Entonces supusimos que si la gente donaba dinero y era al gobierno, es decir, al final del experimento íbamos a juntar todo el dinero, ¿no? Y con testigos, que eso fue lo que hicimos, fuimos al Banco de la Nación, ¿no? Que está al frente, que es como decir el Banco del Tesoro, ¿no? Del Tesoro de Perú, y lo depositamos en la cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que tiene una cuenta que se llama Cuenta Nacional del Tesoro Público, es decir, donde le pagan los proveedores al Estado, ¿no es cierto?, los clientes de servicios del Estado, todo, donde le pagan, donde depositan la plata, ahí mismo la depositamos como una donación, ¿no? Entonces dijimos, sí, pues, si la gente decide darle algo y le estamos diciendo que lo vamos a ir a dar luego y que van a ir testigos y que todo, si lo hacen voluntariamente, entonces quiere decir que de alguna manera pues la gente se siente obligada moral, socialmente a pagar impuestos, ¿no? O a darle dinero al gobierno sin necesidad de que lo obliguen, ¿ya? Entonces, aquí está la gente, ¿no? Este es uno de los salones, hicimos muchísimos salones, tratamos de distanciarlos lo mayor posible, la mayor cantidad posible, ¿no es cierto? Los hicimos en el año 2016, 2017, 2018 y 2019, ¿ya? Sí. Y entonces testeamos el modelo, ¿ya? Obtuvimos todos los resultados y pusimos 3 hipótesis específicas que fueron las que al final encontramos en las corridas, ¿ya? Entonces dijimos, si los agentes son egoístas o creen que la norma es legalista, como les decía hace un rato, no van a dar nada, van a dar 0, ¿ya? ¿Cuánto dona? 0. Luego, la decisión de un sujeto de donar va a depender indirectamente de la percepción que él tiene sobre qué tan ineficiente o corrupto o incompetente es el gobierno, ¿ya? Y luego también que la cantidad donada dependía de las creencias del sujeto sobre la donación promedio de los demás, el efecto de pares. Entonces la 2 es la reciprocidad, es decir, si yo siento que el gobierno no me da nada, no le pago nada, pues, no le doy nada, no dono nada, ¿ya? Y luego la 3 es que dijimos, pues, ¿no?, que si la persona daba dinero era porque de alguna manera sentía, ¿no?, también podía sentir simpatía con el gobierno, ¿no?, con el presidente, ¿no?, con las autoridades. Decían, bueno, sí, hacen lo que tienen que hacer, hacen su trabajo, ¿no? Y bueno, hicimos el experimento, ¿no? Para este paper usamos 120, pero como les dije, en total han sido 360, ¿ya? Y era una muestra representativa, los clasificamos en 3 grupos, hicimos un grupo de control, como es típico en la economía experimental, en ese no haces nada, simplemente le pones y le dices, oye, esta plata va a ser para el gobierno, lo que tú decidas dar, no se le da ninguna otra información adicional, ¿no? Y luego hicimos 2 grupos, ¿ya? 2 grupos de tratamientos, uno en el cual todo igual a control, excepto por que le decías qué cosas se está haciendo con la plata, ¿ya? ¿Qué cosas se está haciendo con los impuestos? Y le dijimos, oye, mira las 2 últimas obras públicas grandes de envergadura que se han hecho en Lima, sobre todo, ¿no?, porque el público era de Lima. Y es la línea 2 del metro, ¿no?, que va a permitir, pues, ahorrar, pues, horas de viaje de un punto a otro de la ciudad, porque la ciudad es grande y el tráfico es infernal, ¿no? Es como en el DF, acá Rogelio lo ha padecido también, es espantoso, ¿no? Entonces la línea del metro te permitía, pues, ¿no?, rebajando, ¿no? Obviamente el DF es una cosa espantosamente grande, ¿no? Entonces Lima tiene 10 millones de habitantes, y es enorme también, ¿no? Y a veces en los días, no todos los días, el tráfico es horrible, ¿no? Ahora con el teletrabajo ojalá que baje, ¿no? Y que ya la gente se acostumbre a hacer teletrabajo siempre. Y los viajes duran horas, pues, ¿no? Entonces se le decía ahí, ¿no?, mira, esta ruta que dura 2 horas 45, va a poder ser hecha en 45 minutos, ¿no? Entonces la gente decía, uy, mira, qué interesante, ¿no? Y lo otro era el Hospital del Niño, un nuevo hospital del niño, un hospital para niños público, ¿no?, que se había hecho, que justamente ellos habían podido ver cuando iban a la universidad a hacer el experimento. Porque tienes que pasar por esa avenida y miras la obra que está ahí, ¿no?, que era enorme y estaba recién inaugurada, ¿no?, cuando los llevamos. Y luego, el otro tratamiento fue que usamos a un personaje público, ¿ya?, a una figura, y que tiene su empresa, ¿no?, tiene una firma, que es muy buena pagadora de impuestos, ¿no?, porque la persona, pues, y esta persona es muy querida, muy conocida, obviamente no todos la quieren, ¿no?, evidentemente tiene que ser así, pero es muy conocida, ¿no?, y es muy respetada, sobre todo. Entonces hicimos esos 2 tratamientos,
y el control no les dijimos nada. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Esto es lo que obtuvimos, ¿no? En el grupo de control, 21 personas de las 39 que había no dieron ni un solo, o sea, cero, pues, no dieron nada, ¿no? En cambio, cuando les dijimos a las 40 personas, ¿ya?, de Informed Policies, les dijimos lo que se hacía con el dinero, solamente 13 no dieron nada. Todas las demás dieron, ¿ya? Y en la figura pública, de las 38 que hubo, solo 8 no dieron nada. Y todas las demás dieron cantidades, ¿no? Además, miren, por acá, en cada grupo hubo una persona por ahí que de repente o no entendió, ¿no?, o no sé qué, pero donó todo, pues, ¿no? En uno donó 30, en el otro donó 20, y en el otro donó 25, una cosa así, ¿no? Pero en uno de los grupos dio 30, o sea, dio todo. O no habrá entendido, de repente dijo, no sé, esto es, ¿para qué me lo dan?, ¿no? Entonces, se lo doy, ¿no? Lo dio, ¿no? Entonces nosotros, ya, luego, con eso hicimos, pues, varias, ¿no?, las regresiones para ver qué había pasado, ¿no? Pero esto es interesante, miren, este es el porcentaje de personas que donó algo en cada uno de los grupos, ¿no? En el de control, menos de la mitad donó. Cuando les dijimos qué cosa se hacía con su dinero, el hospital y la línea 2 del metro, el 67.5% de las personas donó dinero de los 30 soles, ¿no? Y cuando les dijimos, fulano de tal tiene su empresa y es medallista, y todos lo conocen, ¿no?, y es buena contribuyente, o sea, el SAT de acá de Perú la catalogó como buena contribuyente, ¿no? Entonces, miren, 78, casi el 80% de las personas dieron algo, ¿ya? Entonces, eso es interesantísimo. Miren, ¿qué nos dice esto, ya? Que haciendo pequeñas cosas, ¿ya?, de repente puedes evitar tener que contratar inspectores o mandar inspectores y asustar a todo el mundo, ¿no? Y de repente estas pequeñas políticas alternativas pueden aumentar o mejorar la recaudación, ¿ya? Entonces, miren cómo estaban distribuidas las donaciones. Yo pongo esto, que es un gráfico medio feo, medio raro, ¿no?, pero me interesa, ¿ya? Porque, miren, estos son los famosos rangos intercuartílicos. Entonces voy a tratar de rodear aquí, ¿ya? Entonces, este es el grupo de control. Los puntos que están aquí son los outliers, o sea, gente que dio mucho dinero, o sea, se salió de la distribución, ¿no es cierto? Pero todo esto, ¿ya?, todo esto que está aquí, ¿ya?, esta cajita, lo que te marca es la amplitud, ¿ya?, la dispersión de los datos, ¿ya? Entonces, en control, como verán, casi todos estaban concentrados, pues, y la mediana de los pagos del control fue 0, o sea, efectivamente, la mayoría de la gente dio 0, pues, no dio nada, ¿ya? Hubo gente que dio, ¿ya? Pero, obviamente, como les decía, fue menos de la mitad los que dieron, ¿ya? Y todos estaban concentrados por aquí, y la mediana era 0, o sea, el punto medio era 0, la gente no dio nada, ¿ya? Pero claro, había gente que daba, ¿no? En cambio, cuando yo les dije, oye, mira lo que se hace con el dinero, la mediana crece a 3, es decir, el dato central de las donaciones era de 3 soles, ¿ya? Y en la figura pública, la donación, la mediana también era 3, pero la amplitud era mayor. ¿Qué quiere decir, ya? Que hay gente a la que le cae más simpática, dona más, pero hay gente que de repente no le cae tan simpática. Es decir, hay más controversia en torno a la figura pública. Pero en cambio, cuando yo les digo qué cosa se hace con tu dinero, hay un poco más de, ¿no?, como dicen los shrink, ¿no? O sea, se concentran más los datos, hay más consenso en cuanto a la importancia de esa obra pública, ¿no? ¿Ok? Entonces, como les decía, tenemos esos resultados que me parecieron sumamente interesantes, ¿no? Y las regresiones, que es ya lo último que voy a tocar, ya con eso ya me despido, para si quieren hacer preguntas o lo que quieran, ¿no? Nosotros hicimos primero 2 modelos simples, OLS, ¿no? O sea, MCO, mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Y en uno probamos unas cuantas variables y las otras las mantuvimos como control, y en el otro ya metimos más variables. Ya saben que cuando meten más variables el problema también es que se pierde a veces la significancia, ¿no? Pero lo que sí encontramos en estos 2 modelos que corrimos solamente para los sujetos que habían donado algo, porque es evidente que si mides, oye, ¿qué tan corrupto te parece? ¿Cuál es el apoyo al presidente? Todo. Para alguien que no ha dado nada, quiere decir que esa parte de la derecha de la función que yo planteo, el menos gamma por todo lo demás, eso no existe para ellos, pues. Entonces, ¿para qué vas a, ¿no? ¿Para qué vas a testear a esa gente sobre cosas que no existen, ¿no? Que a ellos no les importa, ¿no? Entonces, por eso quisimos averiguar la gente que donaba, o sea, que daba aunque sea un sol de los 30,
porque donaba, ¿no? Entonces les hicimos aquí la regresión y entonces vimos que lo que más influía en su donación era el efecto de pares, el peer effects, que es la variable 3, que es la donación promedio de los otros, porque una de las preguntas era, oye, ¿cuánto crees tú que donan las personas en promedio, las que están aquí en este salón contigo? Entonces la gente levantaba la cabeza y miraba al vecino, al otro vecino, a lo de más adelante, a lo de atrás, y decían, ¿no? Y sacaba la cuenta y ponía ahí, ¿no? Entonces vimos que había una correlación altísima con ese dato, ¿ya? Entonces esa significancia al 1%, cuando metimos todas las variables se mantuvo al 5%, no al 1, pero sí al 5, ¿ya? Y luego hicimos estos modelitos con dummies, ¿no? Con odd ratios, ¿no? Que son una cosa ya un poco más difícil de explicar, pero básicamente lo que encontramos era de que se sostenía, ¿no? La creencia del promedio, o sea, que la gente daba en consideración de lo que creían que los demás daban, ¿ya? Y no exactamente 1 a 1, es decir, si yo creía que el otro da 3, yo no doy 3, ¿ya? Si yo creía que en promedio la donación era 3, yo terminaba dando aproximadamente 2, ¿ya? ¿Ya? Algo así, es decir, un poco menos de la creencia promedio, ¿ya? Y luego esta variable que nos salió aquí, que es el rol del esfuerzo, ¿no? Que salió extrañamente, no la teníamos mapeada, ¿no? Pero salió, pero una cosa rara, porque más bien decían, lo que dice esto es que las personas que creen que la mayoría de las cosas en la vida se consiguen por esfuerzo, la famosa teoría del mundo justo de Lerner, ¿no? Son las que más donan, ¿no? Que tienen más probabilidades de donar. Más bien al contrario, ¿no? Cuando tú crees que la mala suerte es lo que prevalece, ¿no? Tú donas precisamente para compensar esa mala suerte que han tenido otros en contraposición contigo, ¿no? Salvo que tú seas el de la mala suerte, ¿no? También puede ser, ¿no? Pero bueno, entonces eso fue lo que encontramos, ¿no? Y lo más bonito de este modelo 3 es que justamente hicimos una dummy, ¿no? Y le pusimos 1 a los que participaban en los tratamientos y 0 a los que participaban en control, y encontramos que el efecto de estar en uno de esos dos tratamientos aumentaba en 4.68% la probabilidad de donar. Es decir, la gente que estaba en los tratamientos, viendo esos mensajes que les dábamos, era mucho más probable que donara, como se ha podido verificar pues, en la mediana, en la cantidad de personas que dan, en todo eso, ¿no? Entonces, esa prueba estadística nos sirvió para corroborar que efectivamente la gente que le sometías esa información adicional daba más que los que no se les daba ninguna información, ¿no? Y entonces con esto, las conclusiones, que como les digo, ya con eso acaba, las normas sociales son importantes, ¿ya? La gente le importa lo que los demás hacen, ¿ya? ¿Ya? Le importa lo que a mí me importa lo que yo hago, pero me importa también mucho lo que los demás hacen, ¿no? Entonces, si todos son de una manera, yo probablemente voy a tratar de ser como ellos para encajar, salvo que eso me resulte repulsivo, ¿no? Pero, pues, ustedes ya más o menos saben a qué me refiero, ¿no? Una comunidad de delincuentes, no todos son, pero la mayoría de la gente, ¿no? Para encajar termina, ¿no? Comportándose de manera similar, ¿ya? Y bueno, entonces esto es lo que hemos encontrado en estos años, ¿no? Hay todavía una beta por ahí por seguir explorando, ¿no? Y yo les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia, pues, de oírme, ¿no? Y que no se hayan aburrido a morir, ¿no? Y que de repente algo puedan obtener, ¿no? Y que México, que tiene problemas también parecidos, ¿no? De repente por ahí a alguien le sirve, ¿no? Lo puede utilizar, porque el conocimiento está para eso, ¿no? Para utilizarse, ¿no? Eso sí, me lo citan, por favor. Muchas gracias por todo y atento, abierto a cualquier pregunta que quieran realizar al respecto del trabajo. Muchísimas gracias, de verdad, Aldo. No, excelente paper, felicitaciones, de verdad que pues bueno, ahí está todos los elementos para haber logrado la publicación en SQ1, la verdad, excelente, muchas gracias. Yo alguna vez cuando lo compartiste por ahí lo vi de manera transversal, pero pues aquí viéndolo, pues ahora sí ya expuesto por ti y con este estilo tan particular tuyo y tan ameno, la verdad que bueno, ya vaya, lo he disfrutado mucho, de verdad, muchas gracias, excelente, felicidades, pues trabajo también articulado, también pues acoplado todo y que sobre todo que da mucha evidencia de esto que hemos tratado de demostrar en nuestras sociedades, en nuestros países y pues con un modelo que aparte pues me encantó, no está muy bien y la verdad como lo explicaste quedó
pero vaya, más que entendible y de verdad muy ameno. Muchas gracias y excelente. Entonces, No, muchísimas gracias. yo Sí. daría paso a que aquí alguno de los participantes, si quiere hacer algún comentario, pregunta, etcétera, bueno, felicitación, etcétera, lo que sea, es bienvenido en este momento. Como saben, pues estamos aquí entre pares, entre colegas, entre amigos, ¿no? Y pues bueno, vaya, con la libertad y la confianza que lo que quieran compartir, comentar o preguntar, pues todo es bienvenido. No hay preguntas pues malas ni mucho menos, ¿no? Y entonces aquí se vale Por todo. supuesto. Y seguro que Aldo estará muy contento y dispuesto a comentarnos cualquier cosa, si algo que no se haya entendido, etcétera, en fin. Está el espacio abierto para todos ustedes, así que quien guste. Sí, adelante, doctora, por Pues favor. muchísimas felicidades, estuvo genial la forma de exponer su proyecto. Creo que Rogelio, creo que lo podemos invitar para que podamos hacer algo así en México, estaría genial, y podríamos ver, no sé, qué tanto porcentaje o qué tan parecido es con la cultura de Perú también. Pero bueno, pues nada más quería felicitarlo, agradecerle el espacio que nos brindó y todo. Bueno, me encantó, vaya. Muchísimas gracias y muchas felicidades. No, muchísimas gracias, de verdad que me pone muy contento, ¿no? Me pone muy contento. Y sí, yo de verdad los animo, ¿no? Yo los animo que a los que quieran, ¿no? Los que tengan la motivación suficiente, sobre todo el dinero, porque a la gente hay que pagarle, ¿no? Que lo repliquen, ¿no? Que lo repliquen en México, ¿no? Porque eso nos sirve, ¿no? O sea, estas políticas públicas le hacen mucho bien a nuestros países, ¿no? Nosotros no tenemos pues precisamente dinero como para desperdiciar, ¿no? Entonces ya se imaginan como en México, en Perú, pues contratar una persona, ¿no? Para que sea inspector. No quiere decir que no quiero que lo contraten, lo que digo es que no se puede pensar que esa es la única solución porque es algo costoso, ¿no? O sea, tener una persona, pagarle todos los sueldos que hay que pagarle al año, la seguridad social, ¿no? Todas sus vacaciones y todos los derechos laborales que esto conlleva, es pues costoso, ¿no? Y de repente tenemos restricciones que no podemos pasar, ¿no? Entonces, de repente, pequeñas políticas alternativas de este tipo pueden ayudarnos a mejorar, ¿no? Entonces, no es nada raro, ¿no? O sea, Richard Taylor ganó el premio Nobel hace unos años precisamente por su trabajo en los nudges, ¿no? Que es los nudges, ¿no? Los nudges, que es estas pequeñas políticas públicas que cambian comportamientos, ¿no? Entonces, está comprobado, pues, ¿no? Que hay muchas cosas interesantes, ¿no? El de las donaciones de órganos, por ejemplo, ¿no? Cómo se revirtió la donación de órganos, ¿no? Con un cambio simple en la pregunta, ¿no? Se hacía antes la pregunta, ¿donaría usted sus órganos? Bueno, el 70% decía que no, ¿no? Y cuando se cambió la pregunta, ¿le negaría usted sus órganos a alguien que lo necesitara cuando usted ya no los necesita después de muerto? La gente pasaba saliva y decía, bueno, no, sí, anótenme, ¿no? Y entonces se revirtió, ¿no? El registro de donantes de órganos pasó de 30% a 70%, precisamente, ¿no? Las famosas moscas en los urinarios, ¿no? Es un ejemplo un poco grotesco, pero ya saben que eso se ha hecho en Alemania, ¿no? Se ponían se dibujaba una especie de mosquita en el urinario, ¿no? Entonces todos los hombres parece que han mejorado la puntería de todos los hombres, ¿no? Porque ya tenían que limpiar menos, ¿no? Entonces una cosa muy interesante esa, ¿no? Muy, pero muy interesante, ¿no? Entonces ahí hay posibilidad de sacar petróleo, ¿no? De todas estas cosas que apelan a la psicología, ¿no? Y a mí me pone muy contento porque se está rompiendo eso, ¿no? Que los puristas tenían con respecto a la economía, ¿no? De creerse superiores, ¿no? El economista se creía superior al sociólogo, al psicólogo, ¿no? Tú no tienes nada que decirme, ¿no? Porque yo tengo muchas matemáticas, ¿no? Entonces no se trata de eso, ¿no? Se trata de buscar la verdad, ¿no? Entonces yo me apoyo en todo lo que me sirva, ¿no? Y la mayoría de los que hacen economía del comportamiento, finanzas del comportamiento, se apoyan en lo que sirva, ¿no? Porque yo quiero que me sirva, pues quiero resolver el problema, ¿no? No me quiero apegar a un teorema, ¿no?
si el teorema no me va a resolver la vida, mejor lo abandono, ¿no? Entonces, en eso consiste la ciencia, ¿no? En avanzar, ¿no? En romper dogmas, ¿no? Los dogmas son dogmas, que son para la gente de fe, y la ciencia, la economía pretende hacer ciencia, ¿no? Entonces la ciencia no puede vivir atada, ¿no? Tiene que explorar nuevas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que yo resalto de la economía del comportamiento, ¿no? Que para mí es la manera en la que ahora me gano la vida, gracias a Dios, ¿no? De una manera divertida ¿no? Y retadora, ¿no? Y interesante, ¿no? Me permite darle todavía, levantarme todos los días, ¿no? Y decir, bueno, ya hay algo bueno, pues de repente, ¿no? Que explorar, algo nuevo que hacer, ¿no? Y yo les agradezco muchísimo, ¿no? La recepción que ustedes han tenido conmigo. Bueno, como yo le decía siempre a Rogelio, ¿no? Yo la vez que he estado en México, ¿no? Me he sentido como en casa, que son dos países pero tan parecidos, ¿no? Y ustedes también, bueno, los animo, ¿no? Que cuando quieran venir, pues son bienvenidos, ¿no? Acá Rogelio, que ya conoce, va a hacer un tour por la ciudad, ¿ya? Por lo poco que conoce, pero que ya conoce, ¿no? Bueno, espero que la pasen bien, tanto como yo le he pasado en México, ¿no? Que le he pasado muy bien, ¿no? Con gente genial, ¿no? Y me he divertido mucho, y gente tan parecida a nosotros, ¿no? Que tenemos una influencia muy, muy grande de ustedes, ¿no? Es para decirles, en concreto, cuando nosotros vemos el doblaje de una película o de una serie de televisión, lo que sea, evidentemente vamos al doblaje mexicano, pero hasta las jergas las conocemos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Nada más agradecerles mucho, y que para lo que quieran pueden contar conmigo en el futuro, en cualquier momento. Muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias. Sí, perdón. No, solo le daba las gracias. No, gracias a ustedes, más bien. Muchas gracias, y de verdad sí, pues es muy entrañable, ¿no? Siempre como que hay un buen clic, ¿no? Como tú lo has dicho, siempre Perú, México, y se ha notado aquí en la camaradería y la amistad, pues, que se ha dado, pues, aquí con este grupo, el de ustedes, de nosotros, y pues bueno, que sigamos adelante con esto de la asociación y más. Por algo eres el presidente, mi Aldo, qué bárbaro, es qué excelente y magistral ponencia nos has expuesto, de verdad, muchísimas gracias, y te agradecemos muchísimo. No sé si alguien más se animara antes de que, porque también ya lo debe tener hambre, porque ya es una hora más, ¿verdad? No te preocupes, porque acá comemos como los gringos, a las 6 de la tarde comemos, bueno, aunque haga sol, porque pues no sé, ahora eso también me van a disculpar, porque es verano, ¿no? Aquí. Sí, claro. Y estamos con mucho calor. Colegas, ¿alguien más que quisiera? Maestra Betty, creo que quería comentar algo. Adelante, maestra. Felicitar a Aldo, y pues sí me hace reflexionar mucho, porque a veces no tiene uno tantos puntos de vista como aquí, ¿no? Tantas teorías así en esto del sector público, y ver cuáles son las reacciones y todo. Entonces, a mí me abrió así un panorama grandísimo de decir, y sí, yo me identifico mucho con esto de no los pares, el otro, el reactivo, ¿no? Yo de pequeña viví un mundo padrísimo, con seguridad, México, Ciudad de México limpia, nos íbamos a la primaria caminando solas, etcétera. Y yo lo que digo, ¿por qué tengo que seguir pagando impuestos? Y me da mucho coraje y tristeza e impotencia, y todo, de ver cómo México, en vez de ir mejorando, ha empeorado en todo, en educación, en salud, en muchas cosas. Bueno, de uno de chica no tiene la capacidad de ver cómo son los políticos y etcétera, pero a mí me tocó ver a Adolfo López Mateos, y era un ídolo, ¿sí? Y un respeto hacia esa figura. Y ahora, ¿qué ha pasado? Vaya, todo, la corrupción, las drogas, todo esto que nos ha llevado el avance tecnológico, pero que lo usamos a veces bien y a veces mal. Y entonces a mí se me estruja así el corazón cada vez que pago impuestos. Digo, maldición, para que esto se los lleven, ¿no? Entonces, si yo pudiera evadiría, pero a mí ya me tocó una auditoría, ¿sí? Y como no nos fue realmente mal, porque no había una evasión en sí, pero por lo que gusten y manden, si fue por alguna denuncia, o si fue por azar, o como quiera que haya sido, yo ya sufrí esa angustia. Afortunadamente después hasta casi me tuvieron que pedir perdón, y fue cuando vimos a este maestro Ricardes, que ustedes lo conocen muy bien. Él me
me dijo así como estaba el panorama y todo. Me dijo, tú no te preocupes, esto es una cuestión como de borchincha, de que están mal hechas las cosas, pero se arregla. O sea, realmente no era una evasión, sino que con estas cuestiones de la devolución del IVA y que no estaban todos los datos, y ya ven que antes era que es así como que hacerlo a mano todo. Entonces, pero sí me identifiqué mucho, me gustó mucho tu plática, te digo, a mí me abrió mucho el panorama porque lo que menos me esperaba yo era cosas numéricas. Yo dije, nos va a hablar de que en Perú y que la moral y que la no sé qué cosas, yo esperaba cosas de valores, de concientización, de allá las hacemos así, ya así. Entonces sí, me quedé muy gratamente sorprendida y muchísimas gracias por tu plática, muy interesante y veremos qué se puede hacer por acá, porque yo creo que sí. Les decía yo hace poco a mis alumnos, a alguien, yo quiero ir a Orizaba porque es una ciudad que está cerca de aquí, Jalapa, pero que de un sexenio a otro me la cambiaron. Todo el mundo dice que está preciosa, que está limpia, que está segura. Y yo digo, hay que ir a ver qué hicieron. Hay que ir a ver qué hicieron, porque hay que copiar esos modelos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que metieron a la gente para que limpie, para que se respete, para que etcétera, 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 etcétera? Entonces, hay muchas cosas muy interesantes en no manejarlo, sí, precisamente por esta parte de la amenaza, ¿no? Porque entonces más coraje da, porque dice uno, ¿por qué a un pobre infeliz que evadió 200,000 pesos lo meten en el bote y a los otros ahí están con una condena de 6 años esperando salir, que ya mero salen, no quiero referirme a nadie, para gozar de los millones y millones y trillones de pesos que se llevaron? Entonces a mí se me encoge así el estómago cada vez que pago impuestos. Y es diario, que tú al comprar cualquier cosa estás pagando el IVA, tengo que pagar social. Ahora, ¿qué servicio le dan a mis empleados? Pésimos, así. Entonces, bueno, la medicina no la hay, patroncitas que miren, me recetaron, pero no hay, pues yo te la compro, mija, ¿qué quieres que yo haga? Y así nos vamos, ¿no? Entonces sí, yo digo que si nos entregaran... Muy similar a lo que pasa aquí en Perú, ¿no? Es muy similar. Que si viéramos cosas positivas o que empezara a mejorar esto, yo le aseguro que íbamos, de todos modos pagamos, pero muchas veces por la amenaza, no por la voluntad. Yo quisiera pagar voluntariamente y pagar más de lo que me tocaría, pero para que exista ese cambio, pues también hay que cambiar. Muchas gracias, Roge, porque sí, no, estuvo... Muchas gracias a usted, maestra, por estar aquí y por su participación. Tenía también aquí alzada la maestra Ana Lila, si es tan amable, por favor. Sí, buenas noches. Solamente quería yo, porque este tipo de investigaciones me parece muy interesante, quería felicitar al maestro